Buenos días, soy María Jaña, madre de H, en torno a la cual pues voy a hacer un poco esta presentación. El título de la presentación es Una madre observando a su hija en el periodo de adaptación a la escuela infantil. Em, vale, no avanza la diapositiva. A ver. Bueno, para empezar un poco esta reflexión, que consiste en lo siguiente: pensar la cultura adulta de la primera infancia significa tener en cuenta el abismo entre nuestra conciencia y la variabilidad del bebé. Vale, la sesión la voy a organizar en base a estas tres ideas, que son un poco la presentación general de las ideas de Pickler en torno al movimiento libre, eh, cómo he llevado a cabo esta propuesta de observar a mi hija en esa adaptación y un poco las reflexiones que yo considero de utilidad y mis conclusiones después de este ejercicio. ¿Quién fue Pickler? Bueno, primero un poco destacarlo en tres de sus hallazgos. Para mí esta autora es una figura emblemática tanto en el campo de la investigación como en la clínica perinatal. Nos descubrió este concepto de movimiento libre y autónomo del bebé, que de alguna manera se podría resumir en esta frase: intentar enseñar a un niño algo que pueda aprender por sí mismo no es solo inútil, sino que puede ser perjudicial. Esto lo observó a base de mucha observación y en base a ello generó una metodología grupal para intervenir en instituciones, tanto en escuelas como en casas cuna. Esto que parece, pues eso, de principio del siglo XX, porque así fue cuando lo descubrió, es absolutamente una actualidad en las aulas en muchas de las escuelas del Ayuntamiento de Madrid, por lo menos a la que fue mi hija y en el lugar en el que yo aprendí un montón. No solo propone una metodología, sino inaugura una actitud diferente del cuidado respecto al bebé. En base a este movimiento libre podríamos observar niños pues, con un movimiento como más armónico, incluso más prudente y seguro, que se proponen retos y van y persisten hasta que lo consiguen, de un modo satisfactorio, de un modo también emocionalmente pues, pues contentos y alegres y mostrando sus facultades de comunicación. Emmy Pickler no fue una maestra, fue una pediatra que comenzó su carrera en Viena. En esa época en la que había mucho interés, en la época de los años 30, en la observación directa de los comportamientos de los niños pequeños. Ella extrajo ideas pioneras respecto a la observación del bebé y, por ejemplo, concluyó que algunas manipulaciones del adulto nacían más de su impaciencia y no suponía una mejora, más bien al contrario, a dejarles hacer y observar, bueno, qué es lo que les nacía, pues favorecía la competencia de estos niños. Esta autora, con estas ideas, ayuda a muchos padres a poder observar bien a sus hijos y entenderles mejor y cuidarlos pues, de esta manera pues, más adecuadamente y respondiendo a sus necesidades. Relacionado con este tipo de acompañamiento, pues desarrolla un pensamiento básico relacionado con la importancia de la actitud atenta para favorecer al bebé competente, que era uno de los conceptos que ya acuñó en 1976. Y en base a ello, pues desarrolla las siguientes actitudes, que serían ponerla en una situación y ambiente propicio para desplegar sus posibilidades y favorecer su autonomía, haciéndolo de un modo afectuoso, atento y respetuoso, adecuando el ambiente a ese nivel de evolución en el que estaba, partiendo de un conocimiento de las etapas de desarrollo y bueno, qué es lo que necesita en cada momento, infundiendo en todo momento el favorecimiento del deseo de esa autonomía y el progreso en base a ella. Para favorecer ello, pues podemos atender a varios modos, ¿no? de estar, que serían partir de la iniciativa del niño, también de su deseo, alimentar en lo posible el placer por lograr llegar al objetivo que se plantea, respetando pues, la madurez en la que se encuentra y los objetos o la actitud que es precisa en cada momento y cómo debe graduarse, ¿no? Según pues eso, la madurez del niño y pues también su interés, permitiendo
ese despliegue de sus capacidades en base también a su momento y a su nivel de interés. El desarrollo motor y postural autónomo basado en estas ideas tiene de alguna manera como dos derivas. Una es la comunicación, ¿no? Con otras personas, con otros seres humanos, pero también la relación con su cuerpo, con el espacio y con otros objetos. Si tenemos en cuenta este modelo, esta perspectiva en la que nos sugiere MPIC relacionarnos con ellos, estaremos alimentando la capacidad de actuar y transformar el mundo humano y físico del niño, pero muy basado en el respeto de esa vivencia de sí mismo eh, y lo que va a alimentar pues, la adquisición de su autonomía. ¿Cómo lo hace? Porque es así como algo un concepto. Os he tomado aquí varios párrafos que describen cómo sugiere esta autora relacionarnos con ellos. Y dice así, al bebé se le habla siempre, se le anticipa lo que va a suceder, si lo vamos a coger, cómo y para qué. Se le explica qué es lo que estamos haciendo y se promueve una forma de diálogo real desde donde es tratado con respeto a su persona de forma plena. Al infante se le habla y se le escucha. Hay que saber escuchar lo que tiene que decir y hay que saber comunicar lo que queremos decir. Por supuesto, el bebé no lo decide todo. El bebé no puede decidir cuándo se le cambia el pañal o cuándo se le baña o cuándo se le alimenta, pero debe cuidarse que participe en este proceso, invitándole, animándole a que participe, sin obligarle ni persuadirle. Debemos también poder construir un diálogo real desde el que pueda crecer sabiendo que su cuerpo es valioso, pudiendo participar de su propio cuidado y sabiendo que no se le puede hacer ni tratar de cualquier manera. El bebé, desde el mismo momento de nacer, debe saber que tiene voz y que es una persona de pleno derecho. Obviamente, pues aquí hay mucha filosofía detrás, ¿vale? Ahora no voy a parar un poco a desgranar, pero eh, resumir un poco la metodología de Pickler que se basa en como estos tres ejes. Uno es la seguridad afectiva, que se va alimentando en los momentos de la comida, del baño, favorecer el dormir, ¿no? Del momento de los cuidados. Y luego el otro elemento está muy centrado en el desarrollo motor, dejado a la iniciativa del niño, como os hemos contado hasta ahora, ¿no? Respetando su ritmo. Y luego hay otro elemento relevante que es la observación, en base al cual se genera ese trabajo, ¿no? Una observación participante y en la que también se tiene en cuenta un poco la perspectiva del observador, pero está muy basada sobre todo en la descripción. En base a esta propuesta de observación, pues eso, yo realizo una observación natural y cotidiana de mi hija, a quien llamaremos H, como os decía al inicio, durante los primeros momentos de la incorporación a la escuela infantil, bueno, que en este caso se llama La Melonera. Esta adaptación duró 4 meses y bueno, pues estuve hasta que finalizó este periodo de adaptación. Cada día pues estaba como una hora observando, lo que implicaba como un tercio de la jornada en el aula de H y hacía un registro de todo esto. En el, pues tomaba una descripción y una reflexión posterior de lo que venía observando. Bueno, he, he- he escogido como la descripción se puede resumir como en tres partes. Una que es el encuadre de la observación, otra que sería, perdona, que sería la observación de la niña y luego un poco las observaciones sobre mí mismo. Solo marco, voy a leer lo que he marcado en amarillo, que considero como, bueno, como un poco resumen de lo que os quiero contar y que podéis leer en el capítulo en el que yo os detallo esto que cuento ahora, ¿vale? En cuanto al encuadre de la observación, bueno, sí, decir que en el primer día de la escuela H tenía 10 meses y estaba a punto de cumplir los 11. La semana anterior habíamos tenido pues, una entrevista y nos habían contado cómo iba a ser la incorporación. Esa semana pues la pasé llena de preocupación. Curiosamente, en lugar de alegría, vivía con pena el darme cuenta
de que el concepto lunes llegaba por primera vez a mi hija. Hasta entonces todos los días eran uno más, pero esto iba a cambiar. Sabía que era motivo de alegría, pero no lograba conectar con esa emoción. Con esa entrada a la escuela se acercaba también mi vuelta al trabajo. H se desplazaba principalmente en aquellos momentos, eligiendo ir de pie y siempre buscando nuestro apoyo, tanto en nuestra cercanía como en nuestra mano. Descubrir en esa reunión primera que eso no iba a poder ser secundado por los profesores me llenó de angustia, incluso de enfado. Y bueno, ahí descubrí que ellos usaban pues, todo el movimiento libre y empecé a investigar. Una vez iniciada la incorporación, bueno, pues me gustó lo que vi y me resultó como un poco más fácil. El primer día permanecí en la clase y todo el resto con H. A ella le interesó bastante el lugar. Las dos fuimos contentas. A partir del tercer día, además de estar una hora en clase, pues me iba saliendo y vamos a ver cómo lo iba gestionando ella. Así fueron aumentando progresivamente mis tiempos de ausencia. Poco a poco, H empezó a tolerarlo con más facilidad. Fue cerca del mes cuando nuestra hija expresó más rechazo a mi partida. Entonces gritaba y a mí se me encogía el alma. El primer mes no fue fácil, por lo que me dejaban pasar un rato a la sala antes de irme y despedirme con todo el tiempo que yo necesitase. El segundo mes, como ya preveía mi partida, se basaba casi todo el tiempo que estaba en la clase muy cerca de mí, sin apenas distanciarse y volviendo corriendo cada vez que me alejaba un poco. El tercer mes, recién incorporada a trabajar, lo imaginaba difícil, pero a partir de entonces empezamos a fluir mejor y a aceptar que aquel era un buen lugar donde quedarse. Un poco sobre H, pues contar que al ver que me mantenía menos reactiva a sus demandas y desplazamientos, fue adquiriendo más autonomía. Yo le recordaba que si le resultaba muy difícil estar de pie, podía volver al suelo. Entonces, cuando eso lo llegó a entender, empezó a moverse con más apoyos propios, volviendo al gateo y desarrollándolo un poco más de lo que le había hecho hasta entonces. A partir del mes y medio, empecé a tolerar mejor su dificultad de aceptar mi distancia. Según me informaban los maestros, empezó a asimilar los ratos en los que me alejaba y empezó a confiar un poco más a mi vuelta. Pero cuando volvía, me cogía muy fuerte y estaba anhelante de abrazos. En una ocasión se agustó tanto que según la abracé se quedó dormida. Conforme acabó el periodo de acogida, H fue mostrándose más tranquila en nuestras despedidas y tomando a sus profesores como un lugar de apoyo cada vez con menor necesidad de proximidad física, aunque las profesoras me informaban de que en general, hasta no pasado un tiempo, precisaba la cercanía para seguir explorando y jugando. Los momentos de alimentación y de cambio de pañal siempre les resultaron bien. Creo que fueron momentos que se estrecharon los lazos con sus cuidadores y también con nosotros. En lo que se refiere a mí, los primeros momentos los recuerdo con una angustia exagerada. Pareciera como lo más difícil que había hecho jamás. Según pasaban las semanas, me fui calmando y confiando más en las maestras y en nosotros mismos. La acogida de todo el personal fue de mucho cuidado y atención. Las primeras separaciones nos ofrecían un espacio compartido con el resto de maestros. Eso me ayudó mucho. También la presencia de otras madres y padres. Cuando pude cambiar el susto del principio, empecé a disfrutar de los ratos en clase observando a las criaturas, como ellos le llamaban. Me empecé a dar cuenta de mis automatismos, de mi dificultad para pararme, mis respuestas rápidas a sus acciones, a veces sin dejar tiempo suficiente para conocer su interés o dejar de explorar un lugar o objeto, o mi actuar rápido cuando otro niño se le acercaba y la empujaba. Bueno, en las reuniones mensuales de grupo de los padres pudimos hablar de todo esto y fui aprendiendo otras maneras de estar. Los aprendizajes modificaron también mi modo de estar con H en el aula. Al experimentar que no requería tanta cercanía, empecé a compartir momentos en casa en los que mientras ella jugaba, pues yo hacía otras cosas o confiaba más en lo que hacía mi pareja. Bueno, todo esto me ha ayudado, pues, bueno, en primer lugar, destacar que mi observación se unía la observadora con la mamá observada, ¿no? Y su bebé. Este ejercicio de observar ha aumentado mi respeto e interés por la observación. Como Amy Pickler plantea, hace falta más que ojos para ver bien al niño. No solo hace falta mirar, también sentir y pensar en el lugar del niño. Leyendo a esta autora, me reconocí en ese apresuramiento materno que alienta a dar la mano corriendo sin cuestionártelo. Viendo a otros niños con sus madres, aprendí otros modos de hacer, igualmente cariñosos y atentos, ellos se mostraban tranquilos a su lado sin hacer por ello, confiando en su entorno y en la evolución del bebé.
El resultado de este otro modo de estar era incluso más satisfactorio. A partir de esta experiencia, procuro dejar que los progresos de la movilidad de H no vayan de mi mano, sino de su maduración y su deseo. A su vez, he incorporado en nuestro día a día el modo particular que sugirió Emily Pickler de un entorno, procurando pues eso, cuidar su vestimenta, cómo está el entorno de cargado, bueno, qué es lo que ya se propone. Bueno, esto supone todo un trabajo de adulto de tomar conciencia de mí y de pararme y de escuchar. Considero que mi Pickler es una figura inspiradora para la investigación perinatal y andar en su teoría me ha dado herramientas para conocer mejor a mi hija y a mí misma, a aprender a confiar un poco más en nuestras posibilidades. Tras este trabajo, y con esto concluyo, eh, considero que lo que Amy Pickle nos transmitió nos ayuda a conocer al infante real. En segundo lugar, a superar los prejuicios o juicios preconcebidos. Y en tercer lugar, a aumentar la profundidad de nuestro conocimiento sobre el niño y sus capacidades, permitiendo revisar la propia práctica y hacer ajustes. Así también ayuda a construir un discurso sobre esta experiencia a partir del cual poder comunicar el valor de lo observado, por ejemplo, en este congreso. Y bueno, para acabar, simplemente no voy a leer toda esta cita, pero tomo la metáfora de este jardinero cuidadoso, pero humilde, que sobre todo acompaña, ¿no? Sin forzar que el árbol pues tome una forma concreta y acercándome a él aceptando sus sorpresas, aceptando además que tendrá su ritmo, su forma individual y que nunca será completamente predecible ni controlable el modo de su florecimiento o maduración, ni el sabor de su fruto. Bueno, espero que hayáis aprendido algo en esta presentación o, bueno, por lo menos os haya transmitido algo de lo aprendido en esta observación. Y bueno, gracias a todos por invitarme y por escucharme. Gracias.